Cuando el amor dice que no, por las mil y una razón, por lo que nunca se entiende. El veneno de lo incierto golpea el corazón y me nubla el pensamiento. Y se acaban las palabras y se olvida la canción que tanto yo te cantaba. Y me duele el pensar que naufraga mi oración, que todo aquí acaba. Tal vez tarde entendí de lo que esto se trataba. Duele el amor y tal vez nunca lo esperaba. Duele el amor en el invierno que no acaba. Duele saber que mi amor se fracturaba. Nunca es tarde para amar, ni temprano al entender que se muere cuando amas. Que cuando se habla de amor, no se trata de emoción, ni de tan dulces palabras. Hoy recuerdo el amor que tú me hiciste sentir. Es tu amor que nunca acaba. Dios, ayúdame a entender un poquito de este amor. De algo chiquitico, de algo pequeñito que tenemos ahí, pero que no supimos solucionar a tiempo, y se genera una bomba grande. Y esa bomba grande se genera para la familia, se genera para mí misma, se genera de pronto en nuestra iglesia, ¿cierto? Cuando no hablamos, cuando no decimos las cosas y me quedo callada, y entonces yo prefiero, lo mejor es no volver. Lo mejor es, ¿sabes qué? Me voy de la iglesia porque estoy inconforme. Pero alguna vez supimos que de pronto tú estabas inconforme o había sucedido algo en tu vida. No lo supimos, sencillamente se toma la decisión y nos vamos. Y creemos que esa es la mejor decisión. Y ya con eso quedamos saldados y sanados de muchas cosas. Quiero que por favor me acompañen a Santiago 4.1. Santiago 4.1 nos habla de dónde se originan los conflictos. Y aquí la palabra dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen esos conflictos? ¿De dónde vienen esos conflictos? Vienen de esos deseos de nuestra carne, ¿cierto? Vienen de ese roce que tenemos diariamente con esa persona que de pronto no fuimos y no aclaramos. Y aquí la palabra dice que de ahí es de donde surgen esos malos entendidos. Tenemos una mente y la mente, mis amados, viaja a velocidad luz. Y la mente muchas veces nos hace creer cosas que ni siquiera se están sucediendo, pero que yo asumo que sí están pasando, que yo asumo que esa persona sí lo está haciendo y ni siquiera está pasando en la vida de esa persona, pero ya mi mente me hizo creer eso. Y entonces yo asumo que si tuve algún conflicto con alguien o una diferencia con, llámese, vamos a colocar el ejemplo de la iglesia, que no es ajeno, ¿cierto? Y a veces nos rozamos y no me gusta, pero yo asumo de que lo hizo de pronto intencionalmente o no lo hizo, o mira, no me gustó la actitud de esa persona por esto, y mi mente ya empieza a crearme un montón de historias. Y entonces yo dejo de hablarle a esa persona.
o dejo de congregarme, o dejo de ir a la persona correcta y decir, oye, ven, hablemos sobre esto, siento esto en mi corazón, y si yo fallé, discúlpame. Si de pronto mi actitud no te gustó, discúlpame, ¿verdad? Aquí la palabra nos dice que vayamos, que no huyamos, sino que aclaremos las cosas. Y muchas veces nos gusta evadir, y cuando evadimos es que posponemos. No, ahorita no tengo tiempo, en otra oportunidad, y evadimos. Pero acá el Señor nos recuerda que tenemos que enfrentar esa situación y no evadir y no correr. Y a veces corremos porque no queremos afrontar, porque de pronto estoy tan disgustada dentro de mi corazón por situaciones que de pronto mi mente me hizo creer que sí estaban pasando, cuando en la realidad ni siquiera la otra persona estaba enterada de lo que yo estaba pensando de ella. Y me creé una película grandísima. Y a raíz de esa película generamos distanciamientos. Y entonces a raíz de eso generamos que ya no me siento bien en la iglesia, que ya no me siento a gusto, que no me siento conforme, que hay desánimo, y el desánimo trae en donde decimos, ya no vuelvo, es mejor no volver. Pero aquí vuelvo y les repito, la palabra nos dice que vayamos y enfrentemos. Y hablemos, acá nos dice enfrentemos con pelea, enfrentemos con, es que usted es lo peor y usted dijo esto de mí, hablemos. Y eso es lo último que no hacemos. Es lo último que no hacemos. Generalmente se genera esa situación incómoda y nos quedamos callados. Y es importante hablar, porque sabes, cuando tú no hablas, es como si te ataras y te amarraras a una cadena en donde que quieres caminar y avanzar, pero no puedes. No puedes, sencillamente porque no has hecho las cosas en orden. Y aquí nos está diciendo la palabra que tenemos que ir, que tenemos que hablar, que tenemos que sacar lo que hay en el corazón. Porque a raíz de eso se generan los malos entendidos. Y si estamos hablando de una nación, se generan los problemas con los países que están alrededor nuestro. Y entonces se puede entrar en un conflicto, y un conflicto puede llevar a una guerra. Sencillamente por algo chiquitico y se generó algo grande. Y en las familias sucede lo mismo. ¿Cuántos hemos tenido algunas diferencias pasadas? Que se olvidó, pero no era nada de lo que yo ya me había imaginado. Y por esas cosas tan sencillas se relacionó con nuestros familiares. La próxima vez que me invite mi hermano a celebrar algo, yo no voy a ir. Y me siento digna y no voy. Sencillamente no voy a ir a un lugar donde yo me siento bien y donde no me hacen sentir bien. Y nos quedamos con eso dentro del corazón. Y resulta que mi hermano me llama, me dice, oye, ¿cómo estás? Yo bien, súper bien, no sé qué, súper seca con él. Y no hablo. Y pueden pasar días, meses y no hablo de esa situación. Y esa situación me está restando a mi bendición, me está restando paz, me está restando tranquilidad, me está restando gozo. Acuérdese que nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo. Y cuando eso sucede, restamos ese fruto dentro de nosotros, porque no lo estamos colocando en práctica. Y restamos. Entonces es importante que cuando tengamos algo que hablar, lo hablemos. Si es con nuestra familia, con mi hermano cercano, hablemos. Oye, mira, no me pareció, tú tomaste las fotos, llamaste a todo el mundo las fotos y no me llamaste a mí. De pronto él pueda decir, oye, discúlpame, se me pasó, estaba tan embolatado, porque estaba atendiendo a la gente, porque estaba tratando de hacer esto y se me pasó. Pero nunca lo hice con la intención de que no quedaras en la foto. Y por eso tan chiquitico se forma algo grande.
Y por eso tan chiquitico generamos distanciamientos. Y generamos el roce, el conflicto, esa persona, nada que ver. Esa persona es esto y esto. Y empezamos a crear una imagen de esa persona que ni siquiera es esa. Y con nuestros labios empezamos a hablar cosas que no son. Y ahí, aquí la palabra nos dice, si tú tienes algo, antes de presentarte delante del altar de Dios, ve a tu hermano, habla, no te quedes. Porque cuando nosotros nos quedamos con las cosas en nuestro interior, mis amados, es peor que una enfermedad física. Nos daña mentalmente, nos daña emocionalmente, nos daña físicamente. Y físicamente empezamos a exteriorizar un montón de dolores, de situaciones que no teníamos antes. Y se debe a eso, a que guardamos. Y eso nos genera una toxicidad en nuestro organismo. Y algo que genera toxicidad genera daño. Entonces simplemente hay que hablar, simplemente hay que decir, bueno, fallamos. Y a veces como seres humanos fallamos. No somos perfectos. No las sabemos todas, nos equivocamos y estamos aprendiendo todos los días de nuestras equivocaciones a mejorar. Si ayer no fui la mejor versión de mí, hoy quiero ser la mejor versión de mí. ¿De qué manera? Escuchando, de qué manera hablando, de qué manera no juzgando. Porque a veces somos prontos para juzgar, prontos para lanzar juicios, pero tú no sabes qué puede estar pasando del otro lado en esa persona. Y aquí Santiago dice que esos conflictos se originan en la carne, se originan en los pensamientos, se originan en mí. ¿Y cómo se originan en mí? ¿Quién es ese controlador que puedo decir, no voy a permitir que esto vaya más allá? No voy a permitir que esta situación robe mi paz y robe mi tranquilidad. Y robe la comunión con mi familia, la comunión con mis hermanos, la comunión en mi trabajo, tal vez la comunión con mi pareja, con mis hijos. Que no me robe, que no me reste. Cuando tú dejas que el conflicto avance, tu vida retrocede. Amén. Y es cuando vienen más preguntas a tu mente. ¿Por qué él sí está siendo más bendecido? Y conozco familias que han durado años sin hablarse. Hijos que han durado años sin hablar con sus padres. Por algo pequeño que pudieron haber arreglado en el momento, pero que no lo arreglaron. ¿Por qué? Porque de pronto hubo ego, orgullo. Como así que mi mamá sabe a esta persona que a mí, y me quedé con eso y me alejé. Pero aquí la palabra de Dios en esta mañana nos está enseñando y nos dice que tenemos que arreglar los asuntos, que no podemos dejar pasar absolutamente nada. Desde un saludo, ¿cierto? Hoy me saludaste, pero ayer no me saludaste. Y desde ahí genero un conflicto para mí interno. Vamos, y hablamos. Esto no se trata de pelear, no se trata de decir yo tengo la razón, tú no la tienes pero yo sí la tengo. No, se trata de reconocer que fallamos y que vamos a hablar y vamos a mejorar para que nuestra vida sea de bendición, para que nuestra vida sea próspera, para que tú y yo tengamos paz en nuestro corazón y podamos hacer las cosas mucho más de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que Dios nos ha llamado a nosotros a qué? ¿A ser conflictivos o a ser pacificadores? Pacificadores. Pacificadores. ¿Y esa palabra pacificadores qué significa? Paz, ¿qué más significa? Mediadores. Mediadores. A ver. Y a veces seremos los mediadores o a veces somos parte del conflicto. Y Dios nos ha llamado a ser
que he propuesto en mi corazón, finalmente no voy a poder realizar las cosas que quiero realizar, no porque no pueda, sencillamente porque está eso ahí. Está eso en el corazón. Quiero que por favor vayamos a Mateo 5:9. Dice aquí la palabra: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. No dice bienaventurados los conflictivos, bienaventurados los pacificadores, los que son ese intermediario, los que se sientan a escuchar, los que aún en medio de eso que me hicieron, no voy a tomar juicio personal y a juzgar y a decir, no voy a ir a ese lugar, no le voy a volver a hablar a esta persona, no voy a hablar con mi esposo, no voy a hablar con mis hijos, sino sencillamente se sienta a hablar. Y hemos visto de pronto los conflictos de las guerras en países que han sido fuertes, y de pronto hay otros países que vienen a mediar, como a decir, venga, sentémonos a la mesa de diálogo, hablemos, o sea, hablen, miren las razones por las cuales se está generando esta guerra, y esta guerra está generando conflictos y está generando que muchas familias mueran a causa de algo que se puede arreglar en la mesa y que se puede arreglar con dos personas que son adultas, pero a veces no vamos allá porque nos cegamos tanto y dejamos que la bomba explote, y eso pasa con muchos países, hasta el punto en donde ciudades son totalmente destruidas. Y aquí dice la palabra que tú y yo somos bienaventurados, porque somos pacificadores, porque somos llamados hijos de Dios. Tú y yo somos pacificadores. Tú y yo estamos aquí con un plan y un propósito. Tú y yo estamos aquí para llevar las buenas nuevas de salvación, no para juzgar y para decir arrepiéntete porque si no te va a ir mal. Tú y yo estamos para llevar esas nuevas en amor, en gracia y en poder restaurar a esas personas que lo necesitan. Entonces Dios te llamó a ti en medio de tu familia a ser ese embajador. Te llamó a ti en medio de tu trabajo a ser ese embajador. Te llamó a ti en medio de la iglesia a ser ese embajador, aun cuando tenemos conflictos, ¿cierto? Porque no somos una iglesia perfecta. Tenemos conflictos, así como en una iglesia chiquita hay conflictos, también en una iglesia grande y voluminosa existen también muchos más conflictos. Pero estamos llamados para hablar, para reconciliarnos, para ser esos pacificadores que podemos escuchar y que no necesariamente voy a compartir el 100% de lo que tú dices, pero respeto tu opinión, ¿cierto? De pronto no estoy 100% de acuerdo, pero respeto tu opinión, así como tú vas a respetar mi opinión, ¿verdad? Porque no necesariamente podemos decir sí. No, también tenemos que mantener nuestra posición y decir, no, mira, no estoy de acuerdo con esto, por esto y esto, pero igual respeto tu opinión y seguimos trabajando en el mismo equipo y seguimos haciendo el trabajo por el cual Dios nos ha llamado a ti y a mí. ¿Amén? Cuando estamos en un trabajo y cuando hemos tenido la experiencia en la parte laboral, sí es difícil un poco, y es difícil colocar a un equipo acorde a que piense y a que haga diferente o haga ciertas tareas, porque a veces no queremos sujetarnos y a veces no, pero a veces necesitamos que el equipo esté engranado para poder hacer las cosas, porque si no hay un engranaje no se van a hacer las cosas correctamente, y esto sucede mucho en la parte laboral, también en la parte de nuestra iglesia sucede, en parte de familia, con nuestros allegados sucede. De pronto no estoy de acuerdo, yo puedo decir a mi hermano, bueno, mira, no comparto tu opinión, si tú quieres trabajarlo de esa manera y lo quieres hacer, perfecto, pero mi punto de vista es esto, y pues conmigo puedes contar en la medida en que yo te pueda ayudar. Entonces estamos llamados a eso, a ser esos pacificadores en nuestro diario vivir, ¿cierto?
quisiéramos tener, pero están ahí. Y tú y yo estamos llamados a ser esos pacificadores. Quiero que me acompañen a Efesios 4:26. Efesios 4:26 dice aquí: airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis juzgar al diablo. Dice aquí que airados es una naturaleza del hombre, tuya y mía, que nos airemos. Sí, claro, nos vamos a airar, pero acá nos dice, pero no pequemos, porque es que cuando tú y yo nos airamos podemos hablar con nuestra boca y decir un montón de cosas que no queríamos decirle a esa persona, tal vez porque en el momento en que estamos airados nuestra cabeza se calienta y nuestros ojos se enceguecen y no podemos ver, y de pronto tratamos a esa persona con unas palabras incorrectas que no queríamos decirlas, pero como estábamos airados. Y aquí la palabra de Dios dice que airados, o sea, sí está diciendo que nos podemos airar. Pero ojo, cuando tú te aires o te enojes, pilas, para, piensa y vas a actuar. Entonces cuando estamos airados, generalmente, ¿cómo actuamos? De mala manera, de pronto con los jóvenes o con los chicos o con los hombres, si es algún problema, se airan y ¿qué hacen? Se pegan. Es un golpe, ¿cierto? Porque me molestó mucho, porque etcétera. Y aquí la palabra no está negando eso, no está diciendo Dios, no, ustedes nunca se van a enojar, nunca van a sentir mal en su corazón, nunca se van a airar. Claro que sí, dice acá que nos vamos a airar, pero que no pequemos. Listo, me airé. De pronto estoy con la cabeza muy caliente y prefiero, ¿sabes qué? Ahorita no voy a hablar. Prefiero irme, respirar en el baño y no hablar en el momento. Porque si yo te respondo en el momento, te voy a responder mal y te voy a ofender y voy a causar un daño en tu corazón. Y Dios no quiere eso. Y voy a generar el conflicto del que estamos hablando, porque podíamos haber hablado pero no lo hicimos, y lo que hice fue que generé un detonante. Cuando tú y yo nos airamos, lo mejor es hacernos a un lado, respirar profundo y calmarnos. No es fácil, porque en el momento la sangre está caliente y está hirviendo tu cuerpo y tú quieres responderle a esa persona con todo lo que hay en el corazón, sacar todo y decirlo, pero no es la manera correcta. Ahí tenemos que aprender a controlar, y ahí es donde decimos, Dios mío, a controlar mi lengua y mi carácter, porque de esta lengua que es tan chiquitica formamos grandes dificultades, y es un miembro del cuerpo chiquito, pero forma las grandes guerras. Airados, pero no pequéis. Airados, pero no seas pronto para lanzar juicio, para juzgar, para golpear, para maltratar de pronto con tus palabras a esa persona. Cálmate. Yo uso algo en la parte de psicología, se llama paro, pienso y actúo, como el semáforo. Cuando el semáforo está en rojo, ¿qué quiere decir? Quietos. Y mientras estamos quietos y mientras el semáforo está quieto en rojo y cambia a amarillo, hay un lapso de tiempo. Entonces entre el rojo y amarillo hay un lapso de tiempo en donde yo respiro, me tranquilizo, y ya el verde me está diciendo, pilas, ya puedes arrancar. ¿Cómo voy a arrancar? ¿De pronto airada nuevamente, enojada? No, ya no. Tuve un lapso entre el rojo y el amarillo. Ya cuando yo voy a esa persona, ya no voy a ir con tanta ira, con tanta rabia y a decirle hasta de que se va a morir, sino ya puedo ir más tranquilo a esa persona
y hablar, ¿cierto? O a ese amigo que me hizo algo que no me gustó. Esto no me gustó. Y uso eso porque es la mecánica de parar. Paro, pienso y actúo. Pero a veces no paramos, sino actuamos. Nos vamos al verde, actuamos de una. No nos interesa qué pueda pasar o nos vamos al rojo de una. No nos interesa qué personas puedan pasar en el momento, sino acelero ese carro y arranco. Acelero mis emociones y saco el volcán que hay en mi interior de cosas, de palabras, y no mido. Y a veces causamos más daño del que de pronto se estaba presentando. Y generamos que la grieta que de pronto estaba ahí chiquita se vuelva más grande. Airados pero no metemos. ¿Se vale enojarnos? Claro que se vale. Tú y yo se vale que nos enojemos, pero hay una diferencia en enojarnos a actuar con nuestros labios cuando estamos enojados. Y lo mejor a veces es guardar silencio. Y eso no significa que seas un cobarde o que seas cobarde o que, no sé por qué no le reputó porque se quedó callada, eso no se hace, usted también tendría que decirle. No. Es más sabio y la palabra habla que es más prudente el que calla. Porque para que haya un conflicto se necesitan dos personas. ¿Quién enciende el fósforo? De pronto el fósforo lo encendió esa persona, pero la otra se mantuvo quieta. O sea que no pudo haber fuego porque lo encendió, pero no hubo un segundo que dijo, listo, aquí nos vamos a dar. Airados, pero no pequemos. Controlemos nuestro carácter, controlemos lo que pensamos, controlemos lo que nuestra mente nos quiere hacer creer cuando no es real. Cuando mi mente me dice, no vaya a ese lugar porque allá hablan mal de usted, no la quieren, se burlan, hacen esto. Y mi mente me lo está diciendo. Pero si vas al contexto real, no es así. Ni siquiera la otra persona sabía que tú te habías alejado de la iglesia porque te sentías incómoda. Porque había eso en tu interior. Lo hablaste, no, preferiste irte. Irte con